Hola, hola, bienvenida. Pues Magdalena Sheshkevich es la segunda de las profesoras que está hoy aquí. Por si no la conocéis, es creadora de Aromandala, que es un modelo terapéutico y de autoconocimiento donde se fusionan dos de sus grandes pasiones, la terapia floral evolutiva y la aromaterapia holística. Nacida en Cracovia, Polonia, vive en Málaga, España, y es madre de 2 hijos y adultos. Es naturópata vocacional, en activo desde el año 2000. Es titulada por el Real Centro Universitario Escorial María Cristina en Madrid con el título graduado en naturopatía. Fue directora del innovador proyecto MC Wellness enfocado al cuidado holístico de la salud y en el prestigioso Centro de Talasoterapia de Marbella Club Golf Resort and Spa en Marbella. Es ideóloga y directora del primer Congreso Virtual de Terapia Floral, celebrado anualmente desde el año 2020, y actualmente es responsable de Relaciones Internacionales y profesora de la Escuela Andalusí, a la cual está vinculada desde su origen. Hoy está aquí para hablarnos de aromaterapia evolutiva. Como hemos mencionado, es la creadora de la Aromandala. Os explico brevemente cómo va a funcionar. Yo os dejo con ella, no robo más tiempo para que os explique todo lo que tiene preparado para vosotros, y yo volveré al final con todas vuestras dudas, preguntas, para que Magdalena pueda responderlas personalmente. Así que espero ver esa actividad en el chat. Yo estaré en las sombras leyéndoos y ahí lista para cualquier cosa. Así que nada más, muchas gracias Magdalena y todo vuestro. Muchas gracias a ti, Ángela. En las sombras nada, estás ahí permanentemente omnipresente. Así que sepáis que está Ángela de fondo. Muchísimas gracias por esta presentación. Gracias a todos ustedes, porque ya saben, lo más preciado que tenemos todos es el tiempo. Y estoy agradecida de que ustedes quieran compartir el suyo hoy conmigo. Así que bienvenidos a esta sesión. Los que ya lleváis un rato con Carolina, seguro que ha sido apasionante. Yo no he podido quitar la vista de la pantalla porque la verdad que es muy, muy interesante todo lo que Carolina nos ha presentado y me viene súper bien para seguir. Así que bienvenidos. Ángela ha dicho todo sobre mí. Voy con permiso compartir pantalla, que os he preparado una pequeña presentación. Sé que estáis ahí, lo cual me facilita porque es un poco raro este formato de no poder veros las caritas, que siempre es mucho más agradable, aunque sea virtualmente, pero el saber que estáis ahí para mí ya es muy motivador. Así que vamos allá. Vamos a ver por aquí. Creo que se ve bien. A ver, voy a comprobar, creo que sí, ¿verdad? Sí, me están diciendo por aquí que sí. Y bueno, Ángela ya lo ha dicho, si tenéis alguna duda a través del chat, yo en algún momento le daré pie a Ángela para que pueda entrar, o si no, ya esperamos como a Carolina hasta el final. Me gustaría empezar llevando vuestra atención a la nariz. No podía ser de otra manera. La nariz está ahí, lleva todo el día con nosotros, pero no sé en cuántos momentos del día os habéis hecho conscientes de que la tenemos ahí. Así que si os apetece, os invito a que simplemente toméis aire de una manera consciente, hagáis una inhalación profunda, una respiración tal cual. Es, como dice mi querido maestro Carmelo Vizcarra, un gran naturópata, médico naturista contemporáneo, la respiración es la terapia más barata que existe y quizás la que menos aprovechamos. Y me gusta evocar las palabras de Eva Obregón, querida amiga y colega, que nos dice que respiras, entonces hueles, porque el sistema respiratorio está directamente relacionado con el sistema olfativo, viceversa. Así que no hay manera de respirar y no oler. Así que si queréis, mientras me estáis escuchando, prestar un poco más de atención de lo que lo habéis hecho hasta ahora
a vuestro sistema respiratorio y olfativo a la vez, simplemente respirando, no haciendo nada más, pero con la conciencia de que también os estáis beneficiando o estáis percibiendo, ojalá beneficiando en el sentido positivo de los aromas que os rodeen, o simplemente siendo conscientes de que alrededor hay aromas. Por ahí es por donde empieza todo lo que tiene que ver con la aromaterapia. Aromaterapia evolutiva, que es la propuesta que os quiero compartir, es una fusión de dos de mis grandes pasiones. Como decía Ángela, yo soy naturópata, en activo desde el año 2000, wow, ha llovido, y la verdad que trabajo con muchas técnicas, pero dos de ellas me han cautivado de sobremanera. Una es la terapia floral, sobre todo en su vertiente de terapia floral evolutiva, de la que estamos hablando desde el lunes que empezamos con las jornadas de las puertas abiertas, y la otra, la aromaterapia. La terapia floral evolutiva, según las palabras de su creador, Luis Jiménez, ya nombrado hoy aquí, es el arte que sana al alma que sufre por estar atrapada en la falsa idea de sí que vive desde la personalidad. Tiene como objetivo fundamental la erradicación de la ignorancia. Para ello, fomenta el autoconocimiento de la persona, lo que posibilitará la expresión libre de su real ser. Y la aromaterapia, hay muchas definiciones. Una de las que me gusta muchísimo es de Philippe Maibiot, un aromatólogo, aromaterapeuta contemporáneo de Francia, y dice así: aromaterapia no es una simple medicina a priori natural y de moda. Es una forma de equilibrio y desarrollo físico, psíquico y espiritual, y en verdad, uno de los más valiosos instrumentos de mejoramiento de uno mismo puesto a nuestra disposición por la naturaleza. Esta es una diapositiva con la que Luis iniciaba estas jornadas a las que tenemos el placer de darles la bienvenida, jornadas de puertas abiertas. Con esta diapositiva y con esta cita de un poeta John Keats, Luis empezaba su conferencia, que por cierto, por favor, no tiene desperdicio, miradla cuando podáis, porque de verdad que de una forma magistral explica muy bien todo lo que tiene que ver con lo que sustenta la escuela andalusí. Esta fue la primera diapositiva. Llama al mundo, si quieres, el valle de la creación del alma, y entonces sabrás para qué sirve el mundo. Luis decía que para nosotros la vida, como ya dijeran otros filósofos, es una escuela, un espacio de autoconocimiento. La iniciación es la toma de conciencia de este hecho y su vía, la vía iniciática, el compromiso de mantener la conciencia, de ser fiel a uno mismo. Todo lo necesario para transitar esta propuesta se encuentra en la obra de Edward Bach. Luis nos invitaba a reflexionar sobre qué es la realidad. Nos ponía delante dos paradigmas en los que estamos sumergidos hoy en día. El paradigma médico de los medas, de la vía médica, la que hoy conocemos, podemos denominar vía sanitaria, donde los protagonistas son los propios remedios, donde se busca paliar el síntoma, da igual físico, etérico, emocional o mental, sin tener en cuenta que forma parte de una unidad donde el alma y su proceso es quien necesita ese síntoma como una evidencia para el trabajo de la personalidad. Esta es la vía que predomina, desgraciadamente, por lo menos en esta parte en la que nos desenvolvemos nosotros occidental del mundo contemporáneo, pero nosotros preferimos la parte de la vía iniciática, latente y permanentemente evocada a lo largo de la historia por todas las grandes corrientes y paradigmas culturales, filosóficos y también sanitarios, por llamarlos de alguna manera. Paradigma evolutivo, donde lo importante es el autoconocimiento y la autenticidad como alma. Los remedios son meros instrumentos que catalizan la emergencia de la auténtica mirada del ser. Se utilizan, o no, para facilitar la comprensión del alma en la forma
devolviendo a la personalidad su verdadera cualidad para afrontar la vida. Carolina nos estaba hablando todo el tiempo de esta conciencia de la totalidad de sí mismo y de la astrología como una herramienta que nos ayuda a comprenderlo, ¿no? Como la esencia del ser, que estoy leyendo aquí las notas de su magistral ponencia, que fue como, wow, en una hora resumir todo lo que consiguió resumir, que venimos a transitar el camino del aprendizaje y a través de la astrología nos facilita de alguna manera este tránsito. Dice Luis Jiménez, evolucionar es el arte de disolver lo que sentimos que somos hasta que quede lo que siempre ha sido. Mi trabajo a través de la terapia floral evolutiva está centrado en el entendimiento de los mecanismos evolutivos de la existencia y en la disolución de los impedimentos que la ignorancia y el miedo han construido en el tiempo al margen del amor. Evocaba a Edward Bach una y otra vez. Edward Bach, en uno de sus textos fundamentales, nos dice: el médico del futuro, que si quieran leer terapeuta, deberá tener dos grandes objetivos. El primero de ellos será el de ayudar al paciente a conocerse a sí mismo. Fíjense, el primero. E indicarle los errores fundamentales que pueden estar cometiendo, las deficiencias de su carácter que debe remediar y los defectos de su naturaleza que debe erradicar y sustituir por las virtudes correspondientes. En la Escuela Andalusí no nos cansamos de invitarles una y otra vez a la lectura de textos de Bach. No son muchos, pero son muy valiosos, de verdad. Su lectura, yo llevo un librito de Cúrate a ti mismo en el bolso, que está el pobre ya bastante maltratado, porque son textos para leer y leer una y otra vez, para inspirarte y volver a ellos permanentemente. Dice Bach, también el médico del futuro, el terapeuta, deberá ser capaz de aconsejar al paciente sobre la mejor forma de recuperar la armonía requerida, qué acciones contra la unidad debe dejar de cometer y las virtudes que necesita desarrollar para eliminar sus defectos. Virtudes y errores son quizás dos palabras que más veces aparecen en toda la obra de Bach. Nuestro objetivo final es comprender nuestras faltas y defectos y empeñarnos en desarrollar la virtud opuesta. Una y otra vez. Comprender, estudiar, conocerse a sí mismo para desenmascarar todo lo que nos impide emanar esa virtud que en el fondo somos. Eso me recuerda a la famosa anécdota de las esculturas de Miguel Ángel, ¿verdad? Cuando decía que él no esculpía, no maltrataba la piedra, sino que quitaba lo que sobraba. Y ahí, dentro de esa piedra, la obra de arte ya estaba. La aportación de Luis a la terapia floral, lo que conocemos como la terapia floral evolutiva, quizás la mayor, visualmente el mayor de los cambios, aparte de evidentemente al mandala arquetípico, del cual hablaremos bastante hoy, son estas imágenes. Luis por primera vez sustituye las imágenes de flores con las que se ilustraban permanentemente cuando uno estudia la terapia floral clásica. Los remedios florales evidentemente eran las fotos de las flores correspondientes. Luis las sustituye por las imágenes de las expresiones faciales, corporales, personales, de la personalidad. Y aquí vemos este cambio al que nos invita Bach, de la falta a la virtud. ¿Por qué 12? Para Bach, la personalidad y concretamente el tipo primario de personalidad indica cuál es la lección de nuestra alma. Lo que nos hablaba Carolina, lo principal, estos 12 signos que ya lo ha dicho ella magistralmente, no es que tú seas X, Leo, Virgo, no sé qué, es que el signo de zodíaco
condiciona de una manera particular a cada uno de nosotros dependiendo dónde se ubican los planetas. El tipo primario de personalidad indica cuál es la lección de nuestra alma. El conocimiento del tipo de personalidad facilita el aprendizaje y la correspondiente adquisición de esa lección correspondiente. Según Bach, fundamentalmente hay 12 tipos primarios de personalidad, existiendo el positivo y el negativo de cada uno. Estos tipos de personalidad vienen indicados por el signo del zodiaco en el que se encuentra la luna en el momento del nacimiento, y su estudio proporcionará los siguientes puntos: tipo de personalidad, objetivo y trabajo en la vida, el remedio que ayudará en dicho trabajo. El mandala empieza por el exterior, precisamente por los 12 tipos primarios de personalidad, 12 signos zodiacales, 12 puertas de entrada, el 12, tan presente en nuestro paradigma cultural. Pero como decía Carolina, luego hay 4 elementos. Bach los evoca de una manera particular. Dice: los hermanos sabios de la raza hacía mucho tiempo que habían recibido la alegre noticia de las estrellas. Salieron a buscar estas hierbas, verdaderas amigas del hombre, con poderes para sanar, y encontraron los 12 curadores mediante la virtud de los 4 ayudantes. Si se adentran en este texto, un pequeño texto que se llama Una historia del zodiaco, verán claramente cómo Bach, de una manera muy, casi diríamos novelística, nos da pistas de cómo se relacionan estos 4 ayudantes con los 4 elementos. La tetrasomia, una ciencia que habla de los 4 elementos desde que el mundo es mundo. Luis los relaciona, gracias a esa pista de Bach, con los 4 esencias florales, que se corresponde con cada uno de los 4 elementos. Y luego tenemos otras pistas que Bach nos deja para determinar, aparte de... Bach empieza a elaborar sus esencias empezando por los 12, pero luego añade 4 y luego añade 3. Y así es como Luis Jiménez fue creando el mandala, porque permanentemente se preguntaba: ¿por qué 12? ¿Por qué 4? ¿Por qué 3? ¿Por qué no más? ¿Por qué? ¿Cuáles eran estos números? Y uno, cuando estudia en profundidad la obra de Bach, encuentra las pistas adecuadas. Por ejemplo, lo primero es observar si el paciente está pálido o tiene color. Si está pálido, necesitará Olive, y si tiene color, necesitará Vine. El séptimo ayudante, Wild Oat, puede necesitarlo cualquiera. Fíjense que curiosamente estas 3 esencias florales son elementos eucarísticos en la cultura cristiana nuestra, ¿verdad? Mucha casualidad. Así que el mandala arquetípico representa un ser humano integrado. Esta es la mayor aportación de la terapia floral evolutiva de mano de Luis a la comprensión de las bases fundantes de la filosofía bachiana, y va más allá. Nos explica, nos permite entender, ver a través de un mapa arquetípico, el ser humano completo. ¿Para qué? Para lo que necesitamos: aprender y conocernos a nosotros mismos. Si uno va por el campo, pues para descubrir, para caminar, para transitar por una vía sin un mapa, puede que llegue a algún lado, pero también hay muchas posibilidades que se pierda, ¿verdad? Así que un mapa es, creo, una herramienta muy, pero muy beneficiosa para saber a dónde vamos, cómo vamos y en qué momento doblar, cómo, por qué. Nos explica muchas cosas y nos facilita muchísimo esa travesía. Si se acuerdan, hace un ratito citaba Bach el primer deber, y aquí habla del segundo deber de un médico del futuro: será administrar los remedios tales que puedan ayudar al cuerpo físico a recuperar fuerzas y asistir a la mente para recuperar la calma, ampliando su perspectiva y apoyando su lucha por la perfección, que traerá paz y armonía a toda la personalidad. Porque claro, tenemos el mapa,
pero nos queda la pregunta, ¿cómo lo hago? Se queda uno como desamparado, necesita, además del mapa, herramientas para poder evolucionar, para poder seguir esa travesía. Entre los tipos de remedios que se utilizarán, muchos de ellos provendrán de las plantas y hierbas más hermosas que puedan encontrarse en la farmacia de la naturaleza y que han sido enriquecidos por la gracia divina con poderes curativos para la mente y el cuerpo del hombre. Fíjense que todo el rato estamos poniendo textos de Bach. Lean a Bach, lean a Bach. Y yo, cuando leí este texto, provendrán de las plantas y hierbas y conociendo, habiendo utilizado por muchísimos años las esencias florales, me preguntaba por qué Bach se centró en las hierbas, en las plantas. A mí me gusta mucho la historia, me gusta ahondar. Si uno hace un pequeño paseo por la historia y de alguna manera se centra en esa relación del ser humano con las plantas, la verdad que la historia, además en todas las latitudes geográficas, en la cultura védica, en la cultura china, tenemos pistas de esa relación con las plantas, pero no solamente a nivel de una relación de la vía médica, de la vía del paradigma sanitario que apuntábamos al principio, que remedio-síntoma, sino fíjense también esa relación muy vinculada con la espiritualidad. Tenemos las plantas y esa relación con la espiritualidad muy presente a través del humo, de los inciensos, de la quema, esa búsqueda permanente de cómo extraer lo que los alquimistas llamaban la quinta esencia, esos alambiques que hoy en día, desde no hace mucho, sabemos que ya por ahí en Mesopotamia, hace 4.000 años, mucho antes de Cristo y mucho antes de que los árabes empezaron a realmente perfeccionar el arte de la destilación, intentábamos sacar esa quinta esencia de la planta, ese alma, ese algo, ¿no?, que las plantas tienen y que nos permiten justamente conectar. Les vuelvo a conectar con el ejercicio que les propuse nada más iniciar. Inspiren profundamente. Ojalá tengan al lado algo de su agrado, algún aroma. Cuando uno huele un aroma de su agrado, y si encima es un aroma natural, todo se transforma. Se relajan los gestos faciales, se expande el pulmón, nos llenamos de oxígeno de una manera diferente. Empieza el arte de la sanación, empieza la vía de conexión con uno mismo a través de un acto tan simple como la respiración consciente. Respiras, luego hueles. No puedo estar más de acuerdo con esta cita de una gran aromaterapeuta contemporánea, Robbie Zeck, que dice: los aceites esenciales han aportado a nuestras vidas mucho más que fragancias. Todos los remedios a base de plantas tienen la capacidad potencial de iniciar el despertar del alma. Y aquí es donde yo llevaba desde siempre años utilizando la aromaterapia a través del uso de los aceites esenciales de una manera muy práctica, muy, por decirlo de alguna manera, concreta en los aceites para hacer masajes, para ambientar la sala. Y sí es cierto que yo como que me atraía siempre mucho, pero no le prestaba mucha atención a esta faceta de los aceites esenciales, a esta parte donde realmente sucede algo maravilloso. Con lo cual, ahí es donde empecé a relacionarlo con el trabajo del mandala. Yo siempre tenía el mandala delante, ¿no? Entonces, relacionarlo, veía el mandala tan colorado y empezaba como a imaginarme flores, imaginarme aromas. La palabra aromaterapia, a pesar de que acabamos de ver a lo largo de la historia los aromas súper presentes, la destilación antiquísima, los alambiques, todo esto, la propia palabra aromaterapia es muy, muy joven. Por ahí empieza a manifestarse en el año 1838 a través del trabajo del doctor Chabenet
en un tratado, en un libro que habla de las posibilidades de grandes materias odoriferantes de una manera un poco más científica, pero no es hasta que René Maurice Gattefossé, curiosidad, contemporáneo de Edward Bach, se llevaban poquísimos años. René Maurice Gattefossé vivió un poco más, y de hecho nació un poquito antes que Bach, 5 años antes, pero eran contemporáneos. Bach estaba en Inglaterra, Gattefossé en Francia. Algo sucedía, ¿no creen? De hecho, hay otras grandes aportaciones justamente a principios del siglo XX. René Maurice Gattefossé es considerado como padre de aromaterapia, eso como su curiosidad, para su curiosidad de ustedes, que cuando alguien dice aromaterapia como tal, estamos hablando, al igual que la terapia floral, del 1937. Por primera vez el nombre de aromaterapia aparece en este libro, Aromaterapia, los aceites esenciales, hormonas vegetales, de René Maurice Gattefossé. Así que es una ciencia muy, pero muy joven, lo cual para mí es fascinante, porque toda ciencia que es joven, como ciencia en nuestro paradigma tan científico, a pesar de tener todo este respaldo histórico que ya les digo que me fascina, y en el curso de aromaterapia evolutiva profundizamos bastante porque hay muchísima información súper valiosa justamente de esa conexión espiritual, pero como ciencia en el paradigma científico estamos asistiendo a como un florecimiento enorme. O sea, se están descubriendo cada día, cada mes, cada semana, sucede algo nuevo, ¿no? Yo por eso aquí sé que hay algunas de ustedes que han estado presentes el viernes pasado en la primera reunión de la comunidad floral de aromaterapia, comunidad aromática de aromaterapia, de Aromandala, que es un espacio que yo creé justamente para compartir esa pasión, esa efervescencia de esa ciencia nueva, porque compartiendo es cuando realmente nacen. Y además ahora estando en Libra, Carolina seguro que me explicaría por qué esa necesidad de compartir y de la creación, ¿no?, de espacios de compartir. Ahí es donde se cuecen, donde podemos compartir esta pasión, ¿no?, por una cosa tan joven que ya está muy rápido avanzando. La aromaterapia tiene una pata apoyada o al revés, ¿no?, en perfumería, y como sabemos que la perfumería es una industria que mueve enormes cantidades de dinero, y eso es lo que permite que muchos estudios del sistema olfativo estén muy avanzados. Dentro de la aromaterapia, ciencia muy joven, como acabo de decir, hay 2 ramas sobre las que a mí me gusta trabajar, apoyarme, que en la aromaterapia, porque si ustedes saben de aromaterapia clásica, pues habrán escuchado hablar de la escuela francesa, escuela inglesa, escuela alemana, quien dice, pero realmente a mí me gusta llamarla aromaterapia holística o aromaterapia integrada, que para mí son conceptos similares. Una surge en la década de los 80 en Inglaterra de mano de Shirley Price, y la otra es un concepto acuñado por Enrique Sanz Bascuñana aquí en España, la aromaterapia integrada, porque realmente la aromaterapia como tal hay una, como dice Enrique, varias formas eficaces de aplicarla. Una de las ramas de aromaterapia que más me apasiona, que más me cautivó, es la psicoaromaterapia o aromaterapia emocional. En realidad, como ya ha dicho Eva Obregón, respiras, entonces hueles, todo huele. El arte de conjugar la realidad aromática del sentido del olfato con las herramientas que la aromaterapia nos brinda, que son los aceites esenciales, esa es la psicoaromaterapia. Me gusta pensar que la esencia del aceite esencial, valga la redundancia, la esencia de la esencia toca nuestra esencia. Según Enrique, la psicoaromaterapia, el psicoaromaterapeuta no es más que un puente entre el cliente, entre la persona y el aceite esencial, porque el proceso de curación se inicia en esa relación. La psicoaromaterapia se basa evidentemente en un sistema de olfato.
fijaros que el verbo oler, del latín olfacere, está compuesto por dos palabras, ¿no? Por dos partes, oler y hacer, olere y facere, porque no se trata solamente de percibir, sino de qué es lo que sucede ahí. Sucede una reacción en cadena. Hay un estímulo químico que el aroma provoca en nuestro cerebro que estimula una reacción eléctrica que a su vez activa respuesta hormonal que pone en marcha las 4 funciones psíquicas que conocemos en terapia floral evolutiva como los 4 elementos de los que estábamos hablando, como acción, fuego, sensación, tierra, cuerpo, pensamiento, aire y emoción, agua. ¿Sí? Todas las culturas, como hemos dicho, tienen una relación muy especial con el aroma. Hay un dicho, un antiguo proverbio árabe que a mí me indica qué tan importante siempre ha sido esa relación con el olor, con el aroma para nuestra cultura. Fíjense lo que dice. Si tienes 2 dirham, con una moneda compra pan para nutrir tu cuerpo y con la otra un lirio para con su aroma nutrir tu alma. ¿No les parece de una belleza impresionante? Es igual importante nutrirnos a nivel de cuerpo que a nivel de alma. No sé cómo vamos. Me encantaría verles, pero ya sé que están ahí, ya sé que están del otro lado. Ángela, ¿qué tal? Si hay alguna cosa, comentario, si alguien quiere aportar o preguntar, adelante, por favor. Y si no, seguimos un ratito más. Por ahora puedes seguir y al final recogemos todas las preguntas. Tienes todavía un poquito de tiempo. Perfecto, qué gusto verte, aunque sea un ratito. Bueno, Gracias. espero que vamos bien hasta aquí. Vamos a seguir entonces. Vamos por aquí. Y aquí es donde llegamos a una conexión con la aromaterapia sagrada, sagrada para tantas culturas, esta relación con el aroma. Yo la primera vez que escuché la palabra de aromaterapia, o el concepto aromaterapia sagrada fue a través de este libro, Los aromas en la época bíblica, de ya mencionado Enrique Sanz Bascuñana, un aromatólogo contemporáneo que tiene unos trabajos maravillosos. Y me llamó mucho este fragmento. Mucho se ha escrito sobre las aplicaciones que a nivel espiritual tienen los aceites esenciales, en gran cantidad de veces basados en las culturas tan importantes y vastas como la védica o budista. Sin embargo, en su día me llamó la atención lo poco que conocíamos o teníamos en cuenta el uso que en nuestro entorno cultural y espiritual occidental han tenido desde los tiempos remotos este tipo de aplicaciones. Siempre me acordé de Luis, ¿no? Cuando Luis Jiménez nos habla del arte de la meditación, de la importancia que tiene la meditación. Sin embargo, del concepto tan erróneo que la famosa New Age, ¿no? Esa corriente espiritual, por llamarlo de alguna manera, que se ha introducido en nuestras vidas no hace mucho, nos ha invitado a irnos a meditar, ¿no? Como lo hacen los Vedas, a través del flor de loto, meditaciones budistas, a través del yoga. Y él siempre decía, yo cuando me dicen medita en flor de loto, imagínate flor de loto, pues no puedo porque en mi vida había visto una flor de loto. Sin embargo, me hablan de rosa, de conéctate con la energía de la rosa, siéntate como tú quieras y ponte a meditar de una manera diferente, pues eso es un poco lo que me pasaba con la aromaterapia sagrada, porque la aromaterapia sagrada, la mayoría de los textos que uno leía siempre nos llevaban a Egipto. Y en realidad hay mucha tradición, evidentemente, ¿no? Y mucho interés, pero es diferente que nuestra cultura, el concepto paradigmático de la aromaterapia sagrada. Y además tiene mucho más que ver con la perfumería egipcia, no tanto con la aromaterapia. En los tiempos bíblicos, conectando con esa propuesta de Enrique, la naturaleza material y espiritual del ser humano eran indisolubles.
no se entendían enfermedades físicas desligadas del aspecto espiritual. Los sanadores eran al mismo tiempo sacerdotes y los templos servían de hospitales. Cuando uno se pone a leer la Biblia desde ya con esta atención puesta en las referencias aromáticas de las plantas que se mencionan en la Biblia, pues hay más de 500 referencias a aceites sanadores. Hay mucho sobre la unción, que es, digamos, que sería como la expresión más actual de las propiedades sanadores, ¿no? Bíblicas, de la propuesta bíblica es la unción, que hoy en día conocemos como masaje, ¿no? Evidentemente, dependiendo cómo lo hace cada quien, pero por ahí tenemos muchísimas referencias y es muy interesante profundizar de ellas. Yo tuve la suerte de asistir a un retiro que organizó Enrique junto con Eva Benazar, su esposa, en un centro precioso cerca de Barcelona, en Casa de Espiritualidad y Hospedería Martí Codolar de los Padres Salesianos, que es la foto que hay aquí. Y ahí, en esa vivencia, que era una vivencia muy profunda, muy transformadora, además justo en el día de San Juan, en ese día tan particular, ¿no? En esa energía de solsticio que, bueno, es tan transformadora, es una puerta que el universo nos permite abrir para poder entender muchas cosas. Ahí es donde en mi búsqueda de relacionar lo que les decía, esos colores del mandala arquetípico con los aromas, fíjense que curiosamente hemos trabajado con 14 aceites bíblicos. Yo estaba como muy centrada en lo que se llama en la terapia floral evolutiva las 7 fuerzas, los 4 elementos y las 3 fuerzas, el animus, ánima y sí misma. Mucha curiosidad, ¿no? Que trabajemos justo con los 14 aceites, que resulte que los aceites que habitualmente se trabajen sean justo 14. Son 7 fuerzas de un lado del mandala y 7 fuerzas de otro lado del mandala, ¿verdad? Que es el centro, el mandala de personalidad y el mandala evolutivo, la parte central. Así que ahí es donde todo de repente me empezó a cuadrar. Les cuento también una anécdota, porque aquí era como cuando yo empecé a pensar en aromandala aromáticamente, o sea, en el mandala todavía floral aromáticamente, pues lo primero que dije, ay, pues esto es súper fácil, o sea, tengo las flores de Bach, tomo los nombres botánicos de cada uno, busco los aceites esenciales de estas plantas y listo. O sea, es tan fácil como ¿verdad? El nombre botánico, le busco el aceite esencial correspondiente y ya tengo las dos vertientes, la más sutil, que es la esencia floral, y la más densa y concreto, que es aceite esencial. Chanananan. O sea, de las 38 esencias florales se elaboran aceites esenciales de 4, 5, nada más. No todas las plantas son aromáticas, para empezar. No todas las plantas aromáticas permiten la destilación o por tradición, por cultura, no se realiza la destilación. Con lo cual, esa primera asociación que para mí era como natural, obvia y fácil, pues no se pudo dar. Con lo cual, ahí es donde yo empecé como que, a ver, pues entonces, ¿a qué huele cada cual? Me ayudó muchísimo el concepto de arquetipo, que veremos un poco más adelante. Pero así es como la vida se cruza y en este momento me puso en la casa de espiritualidad con el taller, con esa vivencia de aromaterapia sagrada, donde de repente todo empezó a tener sentido y se colocaron primero los aceites del centro, del wild oat, del centro del primer mandala, y su evolutiva willow. De un lado el incienso y del otro lado la rosa. 2 aromas, pero súper presentes en la Biblia, muy especiales para nuestra cultura
a los que hemos recurrido una y otra vez de mil y una formas y de mil y una maneras. Evidentemente, en el curso estudiamos profundamente qué significa el incienso, porque el incienso tiene muchísimas connotaciones y precisamente porque es tan popular, hasta el propio árbol de Boswellia del que se extrae el aceite esencial, Boswellia carteri, fijaros cuántas diferentes variedades pueda tener, cuál es el aceite que necesitamos. Todo esto se ve con detalle, ¿no? Lo trabajamos con detalle. El olíbano o incienso aparece, como digo, una y otra vez en muchas culturas. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, mirad que antes hablé de la aromaterapia egipcia, nace con el libro de la muerte y dice así: las perlas de incienso eran gotas de sudor que los dioses dejaban caer sobre la tierra, y con las ramas del árbol donde crecía el ave fénix construía su nido. El incienso es quizás uno de los aromas que más veces aparece en la Biblia, evidentemente lo que todos conocemos más que nada y sobre todo aquí en España por los Reyes Magos, que todos los niños saben que los Reyes Magos le trajeron incienso al niño Jesús, pero tiene muchas otras aplicaciones, muchas otras significados. Por ejemplo, era un aroma con el que se ungía a los reyes para justamente significar su realeza. Era por qué los Reyes Magos se lo llevan al niño Jesús, precisamente para significar su conciencia del rey, también para protegerlo. El incienso en la aromaterapia clásica se asocia con la búsqueda de una conciencia elevada, con la espiritualidad, con meditación, con rituales sagrados, con protección en todos los sentidos. Cultiva la orientación interior y positiva hacia el amor para que uno pueda encontrar su verdadero yo. Bueno, hay mucho que trabajar con el incienso, algo que en el curso de aromaterapia evolutiva hacemos. Aquí les dejo simplemente una pequeña pista para que vean por dónde va la aromaterapia evolutiva. No es una ficha clásica del aceite esencial tal cual, como paradigma científico, ¿no? Para esto, tengo este problema, pongo el incienso porque tiene X alcoholes, esquiterpenos, etcétera, etcétera. Entonces, también lo vemos también porque es muy importante conocer y saberlo, más con el tema de aromaterapia, que por cierto, espero que todos habéis visto ya mi clase magistral de uso seguro de los aceites esenciales, que en la comunidad aromática de Aromandala es gratuita. Si os registráis ahí, tenéis acceso a ello. Por favor, verla, porque ahí es donde explica por qué es tan importante también saber la otra parte, ¿no? Vemos evidentemente todas las cosas que tienen que ver justamente con eso. Y también, porque a mí personalmente me fascina, tocamos un poquito el tema de la perfumería natural, oleoperfumes, perfumes vapor, o sea, áuricos no, perdón, de vaporizadores también, pero de una forma, aprovecho, de una forma natural, hechos de una forma natural. Y el otro, lo que decía, del otro lado del mandala, la evolución del wild rose es el willow, y ahí no podía ser otro que rosa. La flor, curiosamente, en la Biblia no aparece tantas veces como tal, pero sí aparece siempre de fondo. ¿Quién no asocia a rosa con la belleza, con el amor, con la felicidad? Tantísimas veces relacionada con el sagrado número 5, por los 5 pétalos de la rosa original, con el hombre, el Viturbio, ¿verdad? El símbolo de la pasión de Cristo, martirio en general, muchas, Rosacruz, de donde viene el nombre de los Rosacruces, Flor Mariana. Una vez más, ¿no? Muchísimas cosas que la rosa, la comprensión de la rosa, de su aroma, nos puede ayudar en esa vía que propongo iniciática a través de aromaterapia evolutiva. En la aromaterapia clásica se asocia con el despertar de la energía del amor, la elevación de todos los niveles vibracionales y energéticos del cuerpo, la sanación de las heridas emocionales, apertura y equilibrio del chakra de corazón, amor materno, amor incondicional.
volvemos también a ver toda esta parte más técnica, de dónde viene, rosa, por ejemplo, es un aceite esencial que siempre aparece como esa diferenciación de que no se destila, se puede destilar tal cual la mayoría de los aceites esenciales, pero ahí hay una pequeña diferencia porque los aceites esenciales destilados de pétalos tienen un proceso particular. Todo esto lo vemos y estudiamos en profundidad. Me encanta esa descripción de perfumería, aroma perfecto. Cuando lo leí por primera vez era como, pero qué descripción, aroma perfecto, ¿no? Difícilmente descriptible, les sigue la siguiente descripción. Bueno, Wild Oat, cuando todo está bien, pero nosotros vivimos en un mundo dual y nos vamos a la parte extrovertida y a la parte introvertida para poder comprendernos a nosotros mismos. Ánimos y ánima, vine y olive en la terapia floral. Con lo cual, en Aromandala evolutivo, evidentemente, le asociamos unos aromas de lo que les comentaba, aromas bíblicos. Cedro y sándalo, dos aromas con muchísima fuerza masculina, con una carga potentísima, y sin embargo nardo, fíjense esa imagen de María ungiéndole los pies a Jesús con el aroma de nardo, Nardostachys jatamansi, ojo, no es el nardo tuberosa, que de hecho tengo aquí uno que me han regalado hoy mismo, no es este, que huele divinamente, pero este no es Nardostachys jatamansis, que se elabora de raíz, ojo, mirra, un aceite otra vez bíblico, volvemos a relacionarlo con los Reyes Magos, ¿verdad? Y luego tenemos otra división más, volvemos a evocar los 4 elementos, 4 funciones psíquicas que en la terapia floral evolutiva las relacionamos con estas virtudes del servicio, fe, perseverancia y claridad emocional, ¿sí? Pues los 4 elementos, tal como nos decía Jung, uno de los grandes maestros que aparece una y otra vez en nuestra escuela, 4 como nos dice, 4 como el número más pequeño por el que puede crearse el orden. Le presenta el estado plural del hombre que aún no ha alcanzado la unidad interior. De ahí el estado de esclavitud y desunión, desintegración y de división en diferentes direcciones, un estado agonizante y no redimido que anhela unión, reconciliación, redención y sanación total. En Aromandala evolutivo seguimos con los aromas bíblicos. Tenemos aromas que aquí les pongo ejemplos de cómo aparecen en la Biblia, los aromas que seguro que muchos de ustedes reconocen muy bien, aunque no sean aceites esenciales que se trabajen, que se tengan en casa o que se utilicen en casa de una manera muy habitual, precisamente por esa carga potente que tienen espiritual. Se trabaja con ellos a otro nivel. Y del otro lado del mandala tenemos la evolución de estos 4 propuestas relacionadas con los 4 elementos. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Pueden ser otros aromas que no sean los que yo propongo en Aromandala? Una pregunta que aparece una y otra vez. Por supuesto. De hecho, es una parte muy importante que trabajamos mucho en aromaterapia evolutiva, porque a pesar de que esto es una propuesta, es justamente eso, una propuesta basada en una comprensión arquetípica, ¿vale? Para mí, estos aromas que componen el aromandala evolutivo tienen una carga arquetípica por cómo a lo largo de la historia se han ido trabajando, cómo en diferentes culturas aparecen esos aromas para trabajar esas y no otras cosas. Los aceites esenciales y las esencias florales actúan como campos de información arquetípicos, permiten su vehiculización a través de la expresión humana, disolviendo la identificación limitante que está impidiendo la expresión virtuosa de su naturaleza. Hace un rato Carolina, creo que la estoy tapando, que quería poner ahí su foto, hace nada, una hora, Carolina evocaba esta frase de Luis, ¿no? Que decía que los remedios florales ya no son flores, son coagulaciones lumínicas de arquetipos celestes. Los remedios son campos de información arquetípicos que van a favorecer el acto de concienciación de sí
del individuo que toma el remedio en caso de remedio floral, utiliza el aceite esencial correspondiente, el aroma correspondiente. Porque Bach decía, los remedios curan no atacando la enfermedad, sino colmando el cuerpo con las hermosas vibraciones de nuestra naturaleza superior, en presencia de la cual la enfermedad se funde como la nieve bajo el sol. Hay varias propuestas en la aromaterapia de clasificar los aceites esenciales según el órgano productor. Una de ellas es de Salvatore Battaglia, un aromatólogo contemporáneo australiano. En Australia hay una cuna muy importante de lo que les decía, ¿no? De esa ciencia emergente que está vibrante y regalándonos permanentes descubrimientos. Propone este concepto que me encanta, que lo llama el aroma tree, donde de alguna manera agrupa los aceites esenciales de acuerdo a la parte del árbol al que proceden. Y a mí esto me dio pista de pensar, de justamente agrupar los aceites esenciales según el órgano productor, pero en relación a los 4 elementos. Y así llegamos a esta propuesta. Los aceites esenciales de flores, que son los órganos sexuales de la planta, ¿verdad? Lo más efímero, tiene que ver con el elemento fuego. Les comentaba, ¿no? Que Rosa era un ejemplo de que las esencias obtenidas de los pétalos de flores son los más complicados, los más complejos, los más preciados, los más difíciles de obtener, los más fugaces. Luego tenemos los aceites esenciales obtenidos de hojas. ¿Quién no les ha dicho? Y más ahora con lo que nos está tocando vivir y atender tanto nuestro sistema respiratorio, huele el eucalipto, ¿no? Ravintsara, todos esos aromas que se extraen de las hojas de los árboles y de las hojas de las plantas. Esto tiene que ver con el elemento aire, sistema respiratorio, esa afinidad con el sistema respiratorio. Los aceites esenciales obtenidos de raíces, madera y resinas nos conectarán con la tierra. ¿Quién no ha? Nardos Tachys Hatamansis, que les mencionaba antes, esa unión con lo interior, con las raíces nuestras, con la profundidad, vetiver, sándalo, estos aceites nos arropan desde ese lugar, desde el cuerpo. Y los aceites esenciales obtenidos o esencias obtenidos de frutos, semillas y resinas tienen mucho que ver con los arquetipos que pertenecen al elemento agua. Aquí les pongo algunos ejemplos. Eso evidentemente, como les decía, pues hoy en una horita me estoy como caro, ¿no? Ojalá les pueda transmitir todo, pero es imposible. En la formación lo estudiamos a fondo y le dedicamos un rato a todo. Y esta es la propuesta que yo traigo en Aromandala, ¿no? En Aromandala, que lo tienen de regalo en ya mencionada comunidad aromática. Si están inscritas a la comunidad aromática, si no, háganlo porque es completamente gratuita. Tienen el Aromandala y ahí pueden ver con calma toda esta propuesta de relación que aquí pongo delante, ¿no? De acuerdo al elemento. Ese es el Aromandala. Y ahora ya sí, quiero entrar en lo que les quería puntuar hoy. ¿Qué es lo que la aromaterapia evolutiva propone como formación? Esta es la página web de aromaterapiaevolutiva.com, tal cual. Si entran en la flecha, en la pestañita de formación profesional, se les va a abrir esto, ¿vale? Automáticamente, que es donde está la explicación de, por ejemplo, pues tienen evidentemente toda la explicación de logística, fechas de cómo se va a hacer, qué se necesita, etcétera, pero me quiero detener en esto, en los contenidos, para que ustedes tengan muy claro qué es lo que vamos a estudiar ahí. Evidentemente, la terapia floral, la figura de Edward Bach, que ya la mencioné hoy muchas veces, los fundamentos de las bases filosóficas que nutren la obra de Edward Bach, por supuesto, Luis Jiménez y la terapia floral evolutiva, también ya hoy creo que hemos visto bastante de la propuesta y además no se olviden de ver la conferencia que dio Luis el lunes, de verdad, no tiene desperdicio.
Por supuesto, vamos a aprender qué es un preparado floral, qué son las flores de Bach, cómo se elaboran, que también hay un tema muy interesante con la elaboración de los primeros 19 y los segundos 19, la elaboración por el método de infusión solar y por la decocción. Todo esto lo vemos con calma, lo estudiamos y también vemos las esencias alquímicas, que es los que nosotros desde la Escuela Andalusí procuramos siempre recomendar. La terapia floral evolutiva tiene 3 partes. Tiene, por supuesto, la actitud vital, que creo que emana permanentemente de todo lo que hablamos y ya se ha visto hoy más de una vez. Luego tiene esto que Bach decía al principio, estudiar las leyes de la naturaleza, autoconocimiento, los 4 temperamentos, las 3 fuerzas, las 12 tipologías. También estudiaremos el mandala arquetípico, arte terapéutico, una vía, una rama apasionante. Y el arte, Luis siempre fusiona la técnica con el arte, la disposición a la sabiduría desde la intuición, la capacidad de conmover, que no conmocionar, son 2 cosas bien distintas, lo genuino de cada ser y la congruencia, lo que vivo es lo que soy. Eso se comprende estudiando la aromaterapia evolutiva. Nos basamos en estos 4 pilares, en la alquimia, en el simbolismo mandálico desde la mirada junguiana, en la mayéutica que hoy en día evolucionó hacia el coaching y por supuesto sobre todo la filosofía bachiana. Luego estudiamos la propia aromaterapia, ¿no? Ya hemos visto, me encanta la historia, con lo cual vemos un poco de dónde viene ese vínculo con las plantas medicinales. Por supuesto tenemos que conocer el sistema olfativo y qué pasa cuando inspiramos, respiramos, por qué los aromas actúan. Por supuesto estudiamos los aceites esenciales, esencias absolutas, esas diferencias, los aceites vegetales, las vías de aplicación, la seguridad, las fichas técnicas, todo esto, las fichas técnicas de 38. Incursionamos en alguno más, pero al final uno cuando prepara, cuando trabaja o cuando utiliza en casa, tiene que elegir. Entonces yo elegí una aromateca de 38 aceites esenciales. Os aseguro que es más que suficiente. Con los 38 que tengo en mi aromateca, tengo muchos más de mis propias incursiones anteriores, pero con la aromateca de los 38 puedo abordar todo lo que se me presenta en el día a día. Trabajamos estas cosas prácticas, las diluciones, que de hecho esto es otro de los regalitos que tienen en el aula virtual de la comunidad aromática de Aromandala. Esta tabla de diluciones, que es como yo soy de letras, así que la tengo plastificada en varios sitios y es mi instrumento inseparable, ¿no? Como herramientas también muy prácticas para trabajar la aromaterapia. Luego estudiamos la psicoaromaterapia, nos metemos en aromaterapia sagrada, que ya vieron una pequeña pincelada hoy, todos los diferentes enfoques, la clave de esa relación con el sistema límbico, trabajamos con la afinidad olfativa, con la huella olfativa. La importancia de la conciencia terapéutica en la aromaterapia es fundamental precisamente por lo anterior, por esa conexión tan rápida que tiene el sistema olfativo con el sistema límbico y su relación con nuestro cuerpo. La aromaterapia hoy por hoy, pues lo que les digo, ¿no? Sabemos que esa conexión con el sistema límbico es inmediata, con lo cual provoca y despierta en nuestro cuerpo reacciones que de otra manera no se puede llegar. Y también tiene una conexión muy inmediata con todo lo que tiene que ver con nuestra historia, tanto real como imaginativa. Ya sabemos que muchas de nuestros problemas o problemas de las condiciones que traen los pacientes a la consulta están muchas veces relacionadas con el imaginario histórico, no con su vida real. Vemos cómo podemos practicar la aromaterapia emocional a través de estas diferentes propuestas, la olfacción, la diferencia entre olfacción e inhalación, los perfumes que les decía que me fascinan, los baños aromáticos y cómo hacerlo para no quemarnos con la fuerza de aceites esenciales, reflexología, una herramienta maravillosa que, por cierto, tenemos en las jornadas de puertas abiertas otra gran profesional que va a hablar de ella en detalle, masaje, cómo no.
sueños aromáticos. En terapia floral evolutiva trabajamos con síntomas y sueños muchísimo, cómo hacer sueños aromáticos. Por supuesto, tu remedio rescate o el aromatótem, como a mí me gusta llamarlo. Trabajamos todo lo que tiene que ver con la práctica, desde la importancia de la responsabilidad terapéutica que ya mencioné, la sensibilidad de saber que no todo vale, no siempre vale, la conciencia de que ahí puede haber olores que no siempre resultan agradables, y muchas de estas cosas que en aromaterapia emocional son fundamentales. La importancia de tu libreta aromática, que lo repito y no me canso, por favor, por favor, por favor. Y por supuesto trabajamos con el mandala, que creo que hoy lo hemos tocado bastante, así que ya hoy no hace falta que lo vuelva a repetir. Y lo más importante, en el curso de aromaterapia evolutiva, mucha, mucha, mucha práctica, porque ya saben lo que yo siempre digo, solo hay una forma de acercarte de verdad a un aroma y permitir que su fuerza sanadora opere en ti: oler, oler y oler. Muchísimas gracias. No sé si me he colado, creo que casi, o no he dejado mucho espacio para preguntas. Espero haber estado respondiendo, porque también me han llegado algunas preguntas previo y los he incorporado a la propia presentación. Pero si ustedes no se han aburrido mucho y les quedan ganas de seguir conmigo un ratito, yo feliz de contestar lo que haya surgido. Estupendo. Ha acabado con las campanas. Yo que estoy aquí al lado de la catedral, han sonado las campanas según daban las gracias. Así que estupendo. No hay muchísimas preguntas, pero creo que es justo eso lo que tú dices, porque yo misma, viendo la presentación, me iba preguntando cosas y luego lo ibas aclarando. Así que sí que hay comentarios de agradecimiento y de enhorabuena por la presentación y por todo lo que compartes, así que te hago llegar todo ese amor. Gracias. Sí que preguntan si es necesario tener conocimientos de aromaterapia o de terapia floral para realizar el curso. Precisamente la idea es de que los adquieran a través de este curso. Este curso está pensado de iniciar de alguna forma desde cero, porque aunque seas terapeuta floral o seas aromaterapeuta y tengas las nociones, la visión que yo propongo es una visión bien distinta de lo que comúnmente se conoce. Otra cosa es que seas terapeuta floral evolutivo. Ahí sí que seguramente habrá muchos conceptos que te suenen, ¿no? Pero nunca está de más repasarlo y reforzamos la otra parte de aromaterapia. Pero partimos de cero. Nos centramos en la aromandala, en estas 38 aceites esenciales y en la aromateca de los 38 aceites esenciales explicados desde la base. Es como si la primera vez que te acercaras al aceite esencial, que como digo, lo verás desde una perspectiva diferente, espero, porque enlaza mucho con esta visión que os digo por experiencia propia, porque he dedicado mucho tiempo a la búsqueda de la aromaterapia sagrada, evolutiva, espiritual. Hay mucho como cuentismo, pues eso, ¿no? De las diferentes escuelas, pero no hay por lo menos yo no me he topado con un curso que explique de una manera fundada en alguna filosofía como lo que nos da apoyo en la filosofía bachiana, con una lógica, ¿no? De un sistema. El aromandala, lo bueno que tiene, lo que os decía, es un mapa. Es un mapa sistémico. Nos da la posibilidad de transitar una vía que visualmente, además, es muy fácil de ver, de tener presente, porque justamente tiene esa particularidad, ¿no? Con lo cual, a pesar de que yo no concibo trabajar la aromaterapia, aunque sea con personas que lo conocen, de otra manera que no sea de cero y volver a explicar todo lo que hay que explicar, así que no hace falta. Y tampoco hace falta tener los conocimientos de terapia floral, porque justamente
esa propuesta de asociación. Si los tienes, fantástico, los refrescas, le das otra vuelta, ya saben, ¿no? Esa imagen de la espiral que cada vez que uno lee un libro, el mismo libro otra vez, o ve una película, ¿cuántas veces hemos visto la película favorita y dices, esto estaba en esta película? Pues esto es lo que puede pasar, pero no, la respuesta es no hace falta tener conocimientos previos. Perfecto, muy bien. Y otra pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre tomar un remedio floral o el aceite esencial correspondiente y si pueden combinarse? Una pregunta clave de un módulo completo de cómo, dentro de la formación, de cómo aplicar, porque eso ya es una pregunta de aplicación. Primero, jamás se te ocurra tomar, o sea, si la pregunta es cómo tomar aceite esencial, te suspendo de la clase de inicio de la seguridad de uso de los aceites esenciales. No es que no se puedan, la escuela francesa sí, de alguna manera, a través de todo un conocimiento profundo, permite la toma de los aceites esenciales de una manera controlada y de mano de un profesional, pero no es la vía que a mí me interesa. A mí me interesa la vía olfativa. Yo las herramientas que principalmente utilizo son los oleoperfumes en el rolón, como este, que llevo todo el rato con mi aromatotem, es mi Rescue Remedy preparado con una vía astrológica de mi carta natal, con los aromas correspondientes. O también, pues lo que os decía, ¿no? También me preparo a veces, miren, este es justamente de fuego, la exploración de fuego. También en spray con alcohol se pueden preparar para aplicaciones olfativas. Mi vía en la aromaterapia, vemos la posibilidad a lo largo del curso de la toma, de la aplicación, por supuesto, de masajes, como os decía, reflexología me fascina, pero la vía que principalmente utilizamos es olfativa. Es la vía más rápida, más segura, penetra realmente en el sistema. Por eso os decía, si os habéis estado atentos, una diferencia entre inhalación y inspiración olfativa. Son pequeñas nuances, pero muy interesantes de ver cómo penetra de una manera y otra. Con lo cual la vía olfativa es completamente complementaria con la toma de esencias florales. Hay varias propuestas que eso, dependiendo del caso, no hay una regla general. Psicoaromaterapia, os lo digo, ya no tiene reglas generales. Si quieres que te diga, cuando estoy nerviosa, ¿qué hago? No te voy a decir que huelas lavanda o que difundas lavanda, porque si a ti no te gusta la lavanda, le hemos fastidiado y bastante. Cada caso es particular, se trabaja mucho con la afinidad olfativa, se trabaja mucho con un conocimiento también químico de en qué familia voy a buscar lo que te puede relajar, porque es que aunque te guste muchísimo un aceite de menta, pues no te voy a decir que lo huelas para dormir, porque no funciona así, que lo que me gusta me va a relajar, ¿no? Sino de los aceites relajantes, si tu objetivo es dormir, pues vamos a buscar el que te guste a ti, pero primero tengo que conocer y estudiar Bach, ¿no? Estudia. Primero tengo que saber y conocer cuáles son los aceites relajantes por su composición bioquímica y de estos vamos a buscar el que a ti te gusta o incluso composición, ¿vale? Con lo cual, pues son perfectamente complementarias y dependiendo del trabajo que se vaya a hacer, una de las cosas que a mí me llevó a crear este aromandala es porque yo soy un poco impatiens para los que saben de flores, ¿no? Tengo una vena ahí que a mí la terapia floral, que es una vía maravillosa, para mí, para determinadas cosas y sobre todo porque yo trabajaba mucho como quiromasajista, como osteópata, como reflexóloga, con técnicas manuales y me encontraba con mucha gente del paradigma científico, ¿no? Del paradigma sanitario, médico, que querían resultados así. Y con la terapia floral, pues no siempre es así. De hecho, pocas veces es así. Es un trabajo de fondo que hay que imprimir paciencia. Y ahí es donde la aromaterapia hace un trabajo maravilloso, porque a nivel físico, de este paradigma médico, la aromaterapia, siendo una terapia natural, es inmediata. O sea, los resultados a nivel de síntomas desde ese paradigma es curioso, ¿no? Porque
aunque es un paradigma que no es con el que nosotros comulgamos, sí es cierto que para mucha gente que nos rodea ahora mismo, es del que parten. Entonces, ver que un aroma, un aceite esencial, un masaje, una aplicación, les ayuda a disminuir el síntoma, abre inmediatamente la puerta y la posibilidad de seguir, de que nosotros desde el paradigma iniciático podemos realmente llegar al motivo por el que esa persona ha hecho el síntoma. Pero ahí es donde para mí la aromaterapia ha sido clave, o sea, me ha ayudado en tantas ocasiones con las personas que de otra manera la terapia floral era como las brujerías, ¿no? Estas de, ay, y aunque llegaran a darme la opción de empezar, pues como no veían los resultados, al final se retiraban. Sin embargo, la aromaterapia sí que me ha permitido abrir estas puertas y luego poder seguir trabajando con con la terapia floral. Así que la respuesta es sí, completamente compatibles. Qué bien, qué bien. Es que es interesantísimo cómo todo viene y que se va juntando. Pues por ahora no ha habido más preguntas, así que creo que les ha quedado clarísimo todo. De todas maneras, si se queda algo en el aire, siempre podéis escribir a la escuela y nosotros se lo haremos pasar a Magdalena para que os responda. Tenéis toda la información sobre el curso, aparte de lo que ya os ha explicado en el enlace que tenéis en la descripción de este vídeo, y ahí podéis inscribiros también. Además, en la web tenéis todas las opciones que ha estado hablando Magdalena, de todas las demás opciones de aromaterapia. Y nada más por mi parte, no sé si quieres decir algo para cerrar. Yo, aparte de agradecerte a ti, la maravillosa compañía, para mí ha sido muy gratificante tener una referencia física ahí tuya, tu carita, que bueno, todos ustedes han visto, ¿no? Que Ángela además es una gran actriz que nos ha estado ayudando a poner cara y cuerpo justamente a esa propuesta. Así que muchísimas gracias a ti, Ángela. Reiterar mi agradecimiento que mencioné al principio a todos ustedes por compartir ese preciado tiempo. Reiterar lo que dice Ángela, de estoy a su disposición a través de redes sociales, soy bastante activa, tanto en Instagram, en Facebook, menos, pero también un poco, y sobre todo a través de la comunidad aromática. La comunidad aromática Aromandala está tomando una fuerza importante. Me comunico, me expreso, me permito, así que si quieren estar en contacto conmigo, es un espacio gratuito de compartires aromáticos, súper bienvenidos. Este sábado, claro, el viernes terminamos las jornadas de puertas abiertas y el sábado, por eso hemos trasladado, tenemos el séptimo encuentro de mi propuesta Esencialmente Tú, que es otra cosa que también ahí, si quieren ver un poquito esa fusión de astrología y aromaterapia que se ha dado hoy, me ha dado mucha risa porque yo lo trabajo a través de esas puertas. Y si me permites compartir una diapositiva, que creo que las palabras del propio Bach nos vendrán maravillosamente para cerrar. Por supuesto, sí, comparte. ¿Sí? Pues ya simplemente porque como que le salté así, y creo que resume perfectamente todo lo que estábamos hablando, lo que yo estaba hablando hoy, lo que les estaba proponiendo, para invitarles una vez más a que vuelvan a leer a Bach. Por favor, lean a Bach. Dice Bach en el texto Cúrate a ti mismo, su fundamental librito. Así pues, la vida se resume en el esfuerzo de transmutar las cualidades inferiores del ser en las virtudes superiores de la unicidad desinteresada, no con esfuerzos drásticos ni frenéticos, sino mediante una lenta, gradual y feliz evolución. Nuestro triunfo sobre la enfermedad depende de varios factores. En primer lugar, la comprensión de la divinidad que existe en nuestro interior y su consecuente poder para superar todos nuestros defectos. En segundo, el conocimiento de que la causa primigenia de la enfermedad reside en la desarmonía entre la personalidad y el alma. El tercero, nuestra voluntad y habilidad para descubrir el defecto o la falencia que está provocando el conflicto. Y cuarto, la erradicación de esos defectos mediante el desarrollo de la virtud opuesta.
Así que con estas palabras y las herramientas como los aceites esenciales y las esencias florales, les dejo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Magdalena.